Hola, bienvenidos a Una Historia a la Vez. Hoy estamos con Sami, una mujer con una historia de vida impresionante. Qué bueno que estés acá, qué bueno que aceptaste esta invitación. ¿Quién es Sami? ¿De dónde salió Sami? Uy, esa es una buena pregunta. ¿De dónde salió? Nací en Florencia, Caquetá como tal, pero me trasladé a una zona rural del Caquetá. Vivía con mis abuelitos, mis tres hermanos pues nacieron luego, pero vivía con mis tres hermanos, con mis abuelos y con mis tíos. Sí. Eh, digamos que en entornos generales, todo lo que puedes vivir en el campo, sembrar, cultivar, bajaba al pueblo cada tanto, pues cada vez que podíamos, pero era como una vida muy tranquila de cualquier persona que vive en el área rural. ¿Cómo es vivir en el Caquetá? Vivir en el Caquetá, bueno, pues vives en la Puerta de Oro de la Amazonía, es increíble en temas de ambiente, por decirlo así, pero también pues tienes como todos estos aspectos que de cierta manera se desconocen, no se conocen también, pues están grupos armados por un lado, pues está la comunidad por el otro, pero vivir en Caquetá es una experiencia maravillosa, en términos generales, hasta los 13. Hasta los 13 años. Sí. Ahora debemos contarle a la gente qué pasó después de esos 13 años. ¿Cómo sucede? ¿Cómo va tu vida hasta los 13 años? Y cuando cumples los 13 años, sé que te quieres ir a trabajar. Sí, bueno, pues antes de los 13 volví a vivir con mi mamá. Tuve una experiencia un poco compleja con el esposo de mi mamá porque no es mi papá. Entonces empezaron a ver como un tipo de abusos y demás. Y a los 13 pues decidí, dije, no quiero más, quiero irme de la casa, pero pues para eso necesitaba algo de economía. Entonces decidí trabajar, pero estaba en un internado y alguien me ofrece trabajo y yo digo, listo. ¿Estabas internada en Florencia? No, en un área rural Sí. como tal, un internado pues donde podíamos ir a estudiar porque ya había terminado la primaria. Entonces teníamos que ir a este internado para poder hacer la secundaria. Cuando me cuentas que te vas a trabajar, que pues precisamente por esta situación necesitas un ingreso, necesitas como mantenerte, Sí. ¿qué te ofrecen? Eh, bueno, parte de la economía del Caquetá en ese tiempo, bueno, hace un poco de tiempo, era ir a raspar coca o ir a cocinar o temas de ganadería. Pues de ganadería no sabía ni cocinar, entonces ya se imaginarán cuál era la oferta que tenían bien. Te vas, me contaste, te ibas con una amiga tuya, una amiguita tuya, Sí, una compañera del internado. ¿sí? ¿Y qué pasó cuando llegan al lugar de la oferta laboral? Pues, a ver, antes de llegar, mi amiga, mi mejor amiga, se enamoró de la persona con la que nos íbamos a ir a trabajar, entonces ella iba muy ilusionada y yo ya iba pues como a trabajar como tal. Nos recogieron pues un martes más o menos, creo que la fecha nunca la fecha como tal no, pero el día sí, un martes a las 8 de la noche. Nos recogieron, empezamos a caminar montaña adentro y más o menos a las 12 ya estábamos un poco cansadas y preguntamos, ven, ¿a qué horas vamos a llegar? Y cuando nos dicen, no, es que ustedes pertenecen a un grupo de la guerrilla, de las FARC, y pues de aquí no van a salir. Se fue como la En noticia. ese momento, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué dice tu amiga? ¿Cómo llevan ese momento donde pues les están manifestando que las están reclutando de manera forzosa para pertenecer a una guerrilla como pues las FARC? Pues son miles de sentimientos y emociones, porque realmente lo que te decía, donde vivía con mis abuelos, pues se conoció un poco de este tema de los grupos. Ya se sabía, pues de cierta manera, que eran violentos, entonces me pasaron por la cabeza armas, muertes, enfrentamientos, muchísimas cosas. Además, pues que éramos unas niñas de 13 años queriendo otro tipo de vida. Entonces, la verdad, lo primero que se me pasó fue muerte. Y cuando llegan al sitio, no sé, me imagino un campamento, un lugar donde están, ¿cómo los reciben? ¿Qué pasa allá? No, no llegamos a un campamento directamente, llegamos como a una casa donde ellos tenían su lugar para una estadía, porque pues no estaban directamente en el campamento, entonces llegamos allá, nos hicieron cambiar la ropa porque teníamos ropa pues de color, entonces a ponernos sudaderas negras, ropa negra como tal, y pues estábamos solamente 4 personas, entonces a dotarnos de armas inmediatamente por si pasaba algo en el camino. O sea, inmediatamente les dieron armas Sí. sin siquiera una instrucción. No, sí, ni siquiera una instrucción, lo que nos dijeron, bueno, de aquí vamos a empezar.
a caminar, vamos a ir a hacer unas cosas, tenemos que ir a hacer como pues unos mandados, se llaman allá, o comisiones, y nos pasaron a cada una un revólver. Y en ese momento, bueno, o ¿cuánto tiempo duras dentro de la guerrilla de las FARC? Cerca de 2 años. Cerca de 2 años. Sí. ¿Y cómo sales de ahí? Oh. Después de 2 años de estar paseándome por la Amazonía como tal en el grupo, nos mandaron a una comisión. Nos dijeron que teníamos que ir a hacer algo cerca a un área. Y pues era ir a desplazar gente o a hacer cosas, pues digamos que no eran tan divertidas, era ir a matar gente si no quería hacernos caso. Entonces era muy difícil, la verdad, para mí en ese momento. Entonces decidí dejar todo y empezar a caminar, buscar como dónde salir. Difícil situación, ¿no? Cuando te vas, ¿a dónde llegas? Duré 8 días aproximadamente caminando en la 8 montaña. días. Sí, entre salidas y entradas, porque pues si bien uno conoce algo pues, de allá como tal del grupo, también se conoce un poco del ejército. Entonces decían, si el ejército, nos decían muchísimo, si el ejército los captura, pues los van a matar y no sé qué. Entonces era como el miedo de no encontrarse ni con los amigos ni con los enemigos, porque no se sabe quién es quién. Entonces era como todo ese tema. Y pues afortunadamente llegué a un lugar donde me acogieron, me dijeron, bueno, nosotros le ayudamos, pero pues tiene que quitarse todo lo que tiene, decir que pues afortunadamente la esposa del señor que me recibió era afro. Entonces me dijo, pues digamos que es la sobrina de mi esposa y le ayudamos a salir. Entonces ella me llevó hasta la casa de mis abuelos nuevamente. Volviste a la zona rural de Florencia. Sí, volví a la zona rural de Florencia, pues ya con la diferencia que no podía quedarme, de cierta manera, pues eso fue más o menos en el 2009. Apenas estaba todo el auge de los desmovilizados, perdón, y no se tenía mucho conocimiento de cómo hacerlo. Entonces mi familia pues tenía muchísimo miedo de dejarme en casa y decidí irme a entregar al ejército. Ahí tenías 15 años Sí, iba a aproximadamente. cumplir 15 años. ¿Qué pasa por la mente de un niño de 15 años que su familia tiene que ir a entregarlo al ejército? Pues muchísimo dolor, la verdad, cuando empecé a salir y cuando llegué a mi casa tenía la ilusión de volver a estar con ellos, de volver a ser una niña de cierta manera, de volver a tener lo que tenía antes, de estar con mi familia, pero el hecho de tener que volver a aislarme pues era muy difícil y ya ir a un lugar donde desconoces, porque si bien conocí a Florencia, pero pues Florencia no es nada comparado con Bogotá, entonces es conocer otro mundo, es vivir otro mundo, realmente fue muchísimo dolor separarme nuevamente de mi familia. Estando en el ejército, ya pues cuando haces tu proceso de reintegrarte a una vida civil, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo llevan ese proceso pues con un menor? Es un proceso diferente. En Florencia no se tenía registros de una persona desmovilizada menor de edad. Entonces ingreso a bienestar familiar de manera alternativa hasta que se pudieran hacer como los trámites para un lugar donde sí estuvieran personas de este tipo. Y pues como todo el tema de desmovilización, puede reconocer si de verdad se estuvo en un grupo, si de verdad se conoce información, porque pues por lo mismo de que era como se hacían muchísimas campañas, entonces le decían a la gente que se desmovilizara, que tenía muchos beneficios, pues también ellos tenían que estar muy seguros de lo que estaba pasando conmigo. Entonces estuve un tiempo como en entrevistas, como haciendo reconocimiento de áreas, de zonas, y ya después me trasladan a Cali, que era un lugar donde sí había personas menores de edad desmovilizadas. Tú llegas a Cali. Ujú. ¿Cómo mantienes ese contacto con tu familia? ¿Podías mantener ese contacto? Sí, esporádicamente, realmente eran cada 8 días, cada 15 días podíamos hacer una llamada a un familiar. Igualmente, en ese proceso que estuvimos en Florencia, pudieron localizar a mi familia pues estando cerca, entonces teníamos comunicación constante con ellos. ¿Y los veías o cuánto No. tiempo duraste sin ver a tu familia? En Cali duré aproximadamente 5 meses, 5 meses sin verlos, sí, sin ver. pero sí hablaban por teléfono. Sí, ¿Y en Cali cuánto tiempo estás? 5 meses aproximadamente. Sí, o sea, el tiempo que estuviste en Cali no los viste. No, Y después de ahí pasas a dónde? pasé a Bogotá. Pasas a Bogotá y en Bogotá llegas también durante un proceso de bienestar. Sí, todo el tiempo fue bienestar familiar hasta que cumplí los 18 años. Acá en Bogotá
pues habían varias estrategias y era como que estás en un CAI con varias personas o hay posibilidad de que una familia de cierta manera te adopte. Entonces, una familia me adoptó por algunos temas de salud que tenía, entonces empiezo a vivir con esa familia acá en Bogotá, a estudiar y pues de cierta manera también tenía contacto con mi familia en algún tiempo. O sea, estuviste relativamente cerca a tu familia. Sí, gracias a Dios todo el tiempo pues tenía comunicación, igualmente familia que vivía en Bogotá pues podía visitarlas de vez en cuando. ¿Actualmente tienes relación con tu familia cercana o no? Sí, Sí. sí, realmente mantengo una relación muy cercana con mi familia. Supongo no es fácil, pues después de estar alejados tanto tiempo, volver debe ser complicado. Sí, es complejo porque pues realmente una niña de 13 años entrar a este mundo es madurar de otra manera. Pues no es la típica niña de 15 años que conocemos. Además, el pensamiento, el vivir en una ciudad tan grande, con muchísimas cosas, porque pues también para poder tener un proceso tenías que estudiar. Entonces, y mi familia realmente siempre fue muy respetuosa, nunca se habló del tema. O sea, mi familia después de que salí, dijeron, eso se pasó y ya que así, ya que mi familia nunca me pregunta qué pasó ni qué sucedió. O sea, están ahí como, Sí. te respetan esa parte como para no revivir de pronto Sí, un dolor que puede haber ahí, ¿cierto? pues está entre los dos. Yo creo que también es pues el temor de que pase conmigo, pero también es el temor de ellos de saber qué ha pasado con esa niña durante ese tiempo que estuvo allá. Entonces, pues creo que es para protegernos todos. Ok. Eh, pero bueno, eso digamos que es la parte más triste y dolorosa de tu historia, Sí. pero después pasaron cosas bonitas. Sí, claro. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y qué pasa después de los 18 años? ¿A Que dónde te vas? ¿Qué haces? después de los 18, acá en Bogotá, terminé pues todo, digamos que empecé un proceso diferente. Ya de bienestar familiar se pasa a alta consejería, en ese tiempo se llamaba alta consejería para la paz, que es un proceso de reintegración. Entonces también como que todo el tema psicosocial le ayuda muchísimo a uno para reintegrarse a la vida civil. Sí. Viví acá un tiempo, empecé a trabajar en un hotel, empecé pues como también a experimentar un poco del mundo, porque si bien vivía en Bogotá, pues era como estudiando todo el tiempo, entonces no conocía, no salía. Entonces como explorar el mundo, comerme el mundo, porque no tenía absolutamente conocimiento de nada. Entonces empecé a trabajar, empecé a hacer como todo este tipo de cosas y luego regreso a Florencia. ¿Eso hace cuánto fue? ¿Hace cuánto regresaste a Florencia? Eso hace más o menos como unos 9 años. Me habías contado algo sobre el trabajo que haces ahora. Ujú. Ahora trabajas con una fundación, estás trabajando con personas de las áreas rurales. Debe ser, creería yo, por siempre tu cercanía a estar en esas áreas rurales y saber las necesidades que hay en esos lugares. Pues escojo trabajar en el área rural, pues por esos motivos y muchos más. Realmente mi convicción es que la gente no siempre conoce lo que debe conocer. O sea, conocemos, si bien la gente escuchando este podcast apenas diga Caquetá, pues se van a hacer una imagen de Caquetá, Sí, el imaginario colectivo que tenemos de de Caquetá es violencia, drogas, bueno, todo lo que nos han contado los medios. los medios, exacto. Entonces, pues no quiero que se conozca solo esa parte de la historia, sino que Caquetá también es un productor de lácteos impresionante. También hoy en día trabajamos desde la fundación con cafeteros. Digamos que Caquetá no se conoce como un departamento cafetero, pero sí se produce café. Eh, Hay gente maravillosa, como les decía inicialmente, es la puerta de oro de la Amazonía, así que hay fauna, flora, todo lo que puedas imaginarte. Pero también hay personas que tienen historias increíbles. Realmente la gente que vive de cerca, yo viví dentro del conflicto, pero hay gente que lo vive también muy de cerca. Entonces, todo eso se desconoce. Entonces, digamos que más que mi historia, siempre he dicho, es llevar la historia, pero también es volver a donde fuiste y poder hacer algo por esa gente. Súper. Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero yo quiero saber quién es Sammy actualmente. ¿Quién es Sammy actualmente? Bueno, soy una mujer feliz, felizmente casada, que es la parte más hermosa, creo que con la que podemos ir finalizando, y es que mi esposo es un suboficial del ejército. Tenemos un hijo de 4 años, vivo en Armenia,
trabajo, estudio todo el tiempo y nada, emocionada por seguir buscando alternativas para mejorar esta historia. No nos podemos ir. Ahí mencionaste algo súper interesante y es cómo es vivir con un militar. Ay, no. ¿Cómo es vivir con militares? Es conocer historias. Realmente es sentarnos y ver los dos lados de la moneda. Creo que es entender una realidad. O sea, son dos realidades que vivimos en Colombia y en muchas partes, pero es conocerla de cerca. Realmente vivir con mi esposo es muy maravilloso, es significativo, es entendernos a los dos porque él conoce parte de la historia, pues la vive a diario, pero también me da a mí la oportunidad de conocer su vida, su carrera, de estar cerca de él. Entonces es una historia constante, todo el tiempo vivimos de luna de miel, yo le digo, él sale y vivimos de luna de miel, y cada vez que podemos tener o recordar esta historia, lo hacemos como de motivación para los dos y para nuestra familia como tal. Me habías contado cuando hablamos por una llamada que creías en las segundas oportunidades, cuando te pregunté sobre los procesos de paz, los procesos de reintegración en la vida civil de personas que han vivido el conflicto, Mm. muchas veces no porque quieran, sino porque les ha tocado. Sí. ¿Qué piensas de eso? Sigo pensando que las personas merecen una segunda oportunidad. Eh, hay muchas personas con una historia similar a la mía, que no querían llegar, pero llegaron, y es que lo que yo te decía en esa llamada es, en la guerrilla no pertenecen hijos de altos empresarios, del gobierno, ni nada. Es persona del campo, es persona que todos los días lucha constantemente por tener unos ingresos precisamente. Y esa es la única alternativa que tienen. Lo que yo te decía es, si tú todos los días estás en este medio, pues probablemente tu hijo va a ver este medio y le va a emocionar. Y si tú vives en el campo y todo el tiempo vas a ver esto y de cierta manera tener un arma, pues te da el poder de muchísimas cosas, pues es lo que vas a hacer. Entonces, creo que muchas personas quieren vivir esto, también quieren volverse a enamorar, las mujeres quieren ser mamás, los hombres quieren desarrollarse, quieren aprender cosas. Y yo creo que sí se merecen una segunda oportunidad y hasta una tercera, porque también tenemos el derecho a equivocarnos nuevamente. Sammy, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos escuchan y los que nos ven en este podcast. Para mí es un gusto estar acompañándolos una vez más.